Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy, lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Hoy es 1 de diciembre, día de la abolición del ejército en Costa Rica. De bonito. Muy bonito, y además es el día que todo el mundo recuerda aquella frase que bendita la mamá costarricense que no ve a su hijo yendo a la guerra. Que en medio de este panorama de guerras Es muy es bonito. un detalle O importante, sea, es ¿no? un detalle bonito. A Un mí este día detalle me gusta, a mí importante. este feriado me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y además que sustituye el otro, el 12 de octubre, que fue tan complejo y tan complicado y tan difícil de explicar como feriado, Y un ¿no? día rarísimo. Yo Sí, tengo fotos de niña vestida de india. India así con es. plumas, que no tiene nada que ver tampoco. Pero Pero bueno, bueno, nada, volvimos. aquí Estábamos de estamos, parranda. aquí estamos. Sí, Estamos evaluando. sí es cierto, estábamos hablando del Y formato. va a ir a un segundo formato interesante, pues es después. Buenísimo. Estamos en nuestro episodio número 19 Caramba. de Gerencia en Sintonía. Como siempre, nos pueden seguir en todas las redes sociales: Instagram, YouTube, X LinkedIn y X. y X. Entonces, nada, hoy vamos a probar un nuevo formato de este conversatorio, un poco también cuando estábamos replanteando durante este mes cuál era la forma idónea de hacer este espacio. Quedamos en que siempre tenemos mucho de qué hablar y a veces no encontramos como por dónde entrarle, ¿no? Así es. Y nos acompañan, como siempre, Nuestras dos perritas. nuestras dos perritas. Entonces, si la escuchan, en este formato no lo vamos a parar. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar y tenemos 20 minutos para hablar de esto, a ver qué nos sale, sobre el tema de brecha salarial. Que es un tema complejo porque, vamos a ver, todo el mundo habla de salario a veces, o hablas de brechas salariales entre géneros, pero el tema fundamental es cómo hay una brecha en la empresa. En la empresa y en las empresas. Total. Y yéndonos al sector privado, ¿no? Sí, sí. Aunque siempre tomando en cuenta que el sector público históricamente ha pautado, sobre todo en Costa Rica, ha pautado la lógica salarial de las empresas privadas. Sí, es cierto. No significa eso, creo yo, que en la actualidad paute tanto como hace 20 años, pero efectivamente, 30, 40 años, pero efectivamente sí es un tema de cómo el sector público te regulariza, Sí, para bien o para mal, totalmente. el Entonces, bueno, sector cuando privado. hablamos de brecha salarial, para quienes no están sensibilizados con el término, brecha salarial es al final las diferencias en salario que existen dentro de un espacio corporativo. Es correcto. A veces se dan por seniority o por tiempo dentro de la organización, a veces se dan porque el mercado se va moviendo muy rápido y en esa rapidez del mercado pues hay ciertas profesiones o oficios que cambian drásticamente del costo, por así decirlo. Se dan por entradas y salidas dentro de la organización. Hay un montón de razones. Y de hecho, cuando hablábamos de este tema, yo te decía, para mí es un tema complejo. Y es un tema complejo porque yo empiezo a ver el tema de la negociación salarial como un intercambio de servicios, ¿no? Y de alguna forma u otra, yo contrato los servicios de Eduardo. ¿Cuánto cuesta eso? Hey, yo lo puedo definir a nivel de mercado como empresa y por histórico y por algún tipo de variables, pero también tú lo puedes definir por cuánto vale tu trabajo, ¿no? Claro. Pero en todo esto siempre hay que tomar en cuenta, el- el- en esa negociación hay una parte fuerte y una parte débil. Claro. Al final tú estás buscando un servicio, pero el que te está ofreciendo, si está ofreciendo, tiene dos alternativas. Una porque necesita y la otra es porque requiere cambiar de empresa. Entonces eso genera una diferencia de ópticas y de posibilidades de aceptación que tienes que negociar, pues, ¿no? Tú como empleador entonces tienes las de ganar, porque al final es quien está ofreciendo el puesto. Siempre. ¿Y cuáles crees tú que son esas cosas que como empleador tienes que tomar en cuenta o ese mapeo inicial de cuando empiezas a aperturar una posición o a reemplazar una posición, Claro. ¿qué debes tomar en cuenta para esa negociación? Lo primero, el mercado. ¿Qué te dice el mercado? Segundo, ¿qué te dice los actuales empleados?
porque el mercado puede estar ofreciendo alternativas distintas a lo que tú estás pagando en ese momento. Y los empleados permanecen bien porque están ahí históricamente, bien porque esperan la pensión en algunos casos, bien porque en definitiva cambiar de puesto de trabajo implica también unos costos Claro. de movilización que, que las nuevas generaciones a lo mejor no perciben, pero que sí hay que tomar en cuenta. Y después los costos asociados a tu salario, que son costos sobre todo de regulación, son costos de, por ejemplo, el tema de la caja, que en Costa Rica, el tema de la salud, pues en términos generales es un tema que hay que valorar, que en Costa Rica está incluido en términos previos a la negociación Ujú. y en otros países, por ejemplo, el que pone los costos de salud es El el empleado, empleado. claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también para una negociación. Eh, y después eso, los criterios generales dentro de la empresa. Claro. O sea, si yo tengo como política disminuir las brechas en la empresa, tengo que considerar esa posibilidad. Si no tengo esa política, tienes otras formas de actuar y de negociar, ¿no? Claro, y es interesante porque también creo que hay otro componente adicional, que es los servicios que ofreces o los productos que ofreces, cómo están jugando en el mercado. Ujú. Porque en el momento que al final tú tienes la posibilidad de subir esos niveles de ingresos, pues puedes disminuir brechas hacia lo positivo, ¿no? Porque para mí también es un tema porque cuando hablamos de contratación inicial, uno es como más sensible a ver qué pasa en el mercado. Pero Ajá, cuando hablas de personas que ya están contratadas, tú dices, ok, ¿cómo haces el trabajo de disminución de brecha con equipos que ya tienes contratados? Y un poco en el ejemplo, yo digo, bueno, yo salgo a contratar y yo digo, bueno, tengo $1,000 de presupuesto para esta contratación y de repente empiezas a ver el mercado y dices, uy, ya esta contratación no cuesta 1,000, ya cuesta 1,500. Y de repente ves para adentro y dices, uy, pero toda mi gente cuesta 1,000. Entonces, cómo también hacer políticas internas para que no suceda en los momentos solo de contratación, sino también esa escucha activa del mercado regularmente, ¿no? Creo que para mí eso es como uno de los grandes retos, o con lo que yo me he enfrentado más que todo. Y cuando tú dices que la recomendación del conocimiento del mercado, para mí yo creo que es la principal. Y ujú, es entender qué tan rápido se mueve el mercado laboral en el que te encuentras o se encuentra tu oficio y cómo ir haciendo ajustes tanto en los controles internos de los colaboradores, pero también a la inversa del control interno de cuándo coges tu servicio. ujú. Porque de alguna forma u otra hay ciertos oficios o profesiones que se revalúan muy rápido y sobre todo en tecnología y en mundos de nuevas características. Por ejemplo, ahorita inteligencia de datos. Inteligencia de datos es una de esas profesiones que cada vez que alguien me pregunta qué estudiar, yo le digo estudia eso. Sí. Entonces, Pero estás estudiando rápido porque si no, exacto, si te vas a graduar en cuando un termines año. de estudiar, vas a tener otro mercado que te está diciendo que es otro producto Claro, distinto. entonces, bueno, inteligencia de datos es una profesión que hoy en día está bastante demanda, por ende, bueno, como todos los servicios, sube el costo, pero entonces, si yo ofrezco eso dentro de mi empresa, también tengo que entender cuánto vale ese servicio de cara a mis clientes, ¿no? Y Claro, no puedo mantener precios bajos si el talento es caro. Creo que esa es otra cosa que evaluar, ¿no? claro. Pero tienes un tema de mercado. O sea, hasta dónde es Claro. elástico el mercado en recibir tus productos o tus servicios, ¿no? Ese es un tema también que hay que valorar permanentemente. Pero tienes una contradicción que tienes que resolver. Si tú, si tú haces más altos los ingresos nuevos, ¿cómo haces con los permanentes o los que ya están? Claro, totalmente. No, y además de eso que creo que también hay una evaluación interna y es en qué capacidad está tu empresa de tener esos precios de mercado. Claro, claro, claro. Pero a su vez también está el tema de cómo el mercado se mueve para un lado o para el otro, pero tarde o temprano tiende a equilibrarse. Claro, Entonces, ¿cómo haces? Ahora, es cierto que hay unos factores externos que también te influyen. Por ejemplo, el caso reciente nuestro de la pandemia y de toda la recesión que hubo después de la pandemia, este, ¿cómo te refleja eso en tu empresa?
porque Claro. tiene unos costos que no podías llevar al mercado, porque el mercado estaba deprimido. Ujú. ¿Cómo enfrentas ese tema, ves? Ese es un caso que hay que valorar, o sea, que no solo es el mercado, sino también es la situación internacional en un momento dado, ¿no? Claro. Y después eso, ¿cuánto es la permanencia de ese, de ese, de esa persona en tu empresa en relación con tus otros ítems? Por ejemplo, tú puedes contratar un servicio caro porque tiendes a pensar que ese servicio caro te va a durar 6 meses, que después se va a ir. Ujú. Entonces tú valoras eso como un mecanismo de que tu salario sea más alto en un caso específico porque sabes que no es permanente. Claro. Eso lo puedes también estimar. Pero si lo piensas en términos a largo plazo, tienes que negociar a la baja. Claro, totalmente. No, y también creo que con lo que hablas entra otro tema que no es salarial per se, sino la compensación salarial en general, ¿no? Ujú. Y cómo también en el sector privado podemos jugar con esos beneficios adicionales al salario para poder redondear que la oferta sea Claro, competitiva. claro. Entonces, no sé, por ejemplo, se utiliza mucho el vacaciones, negociar vacaciones Ujú. y ese tiempo libre. Bueno, eso tiene un valor, sí, tiene un valor más emocional que financiero o económico, pero de alguna forma u otra son cosas que podemos hacer como empleadores para nivelar esa carga, como tú dices, a nivel de negociación, ¿no? Sí. Entonces, O el treceavo o catorceavo salario anual. claro, pero también yo me pregunto él, cómo negociar con cosas que no sean plata, ¿no? Porque creo que también hay un componente ahí, como tú bien dices, y creo que bien mencionas, y es, claro, te mueves en una economía que es muy volátil, y en esa economía volátil, ya lo vimos con la pandemia y el famoso buca, como de alguna forma, pues nos quedamos amarrados de mano de, bueno, el ingreso no es mayor, es menor. En este caso, por ejemplo, este año en Costa Rica el tipo de cambio ha sido algo que ha fluctuado mucho el tema de ingresos a nivel organizacional. Pero eso te lleva a otro elemento, que es la moneda con la cual tú pagas. Claro, pero lo que te quiero decir para terminar un poco la idea es cómo también activas otras herramientas de negociación adicionales al salario que te permitan ser competitivos en el mercado. Sí, Porque efectivamente juegas, y ahí sí viene el tema que mencionas y está muy bien él, con qué moneda también puedes pagar o qué cosas puedes hacer para atraer talento y amarrar talento sin tener que tocar precisamente la fibra del salario. Por sí. ejemplo, el tema del tipo de cambio, o sea, o de la moneda de negociación, me parece un mundo. Porque en negocios en los que tú recibes tu ingreso en dólares, pues podrías negociar en dólares. Pero si tú recibes ingreso en la moneda local y de repente tienes una moneda dura, uy, es difícil jugar con el tema de negociación por moneda, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, por lo menos en América Latina el tema de las monedas duras y las monedas blandas es complejo, Sí, claro. es complejo, ¿no? Y después la influencia de los valores del Estado dentro de los salarios privados. Ese es un tema que también hay que considerar, porque efectivamente el Estado se mueve con otros patrones distintos. Claro. La reciente ley en Costa Rica de la regularización de salarios en el sector público, por ejemplo, es un tema complejo, o sea, es un tema que lleva a que la economía en su conjunto tenga que ver cómo accesa a un mercado distinto, ¿no? Claro. Ese es otro tema que también hay que analizar, ¿no? Entonces vamos a ver, para ir como entendiendo por dónde le entramos a esto, cómo empezar a disminuir brechas. Porque creo que de alguna forma u otra normalizamos las brechas. Y decimos, bueno, no es que no negoció bien y entonces perdió. O no, esta persona tiene muchos años en la empresa, si no se pueden aspirar a negociar, mejor que salga. O perdemos talento también por no tener políticas claras de retención de Sí, hay talento. un tema con los que están en recursos humanos, bien sea divisiones, departamentos o gerencias. El recurso humano no es solo la consideración desde el punto de vista de la empresa. Tiene que tener elementos de consideración desde el punto de vista del trabajador y de la persona que está llegando. Claro. Porque si no, lo que creas es un departamento de recursos humanos que meramente lo que hace es la negociación a favor del patrón.
y yo creo que tiene que valorar todo el escenario de los que actúan en la empresa, ¿no? Esa es la primera consideración que creo que es importante. Hay factores distintos que tienes que tentar en la mesa de negociación diferentes al que tiene el dueño del capital. Total. Yo creo que también hay un componente y también tiene que ver con esa unidad de recursos humanos y es el tema de cómo haces formación para que el talento que tengas interno siga siendo competitivo. Ujú. Porque otro elemento que viene en este tema de negociaciones es que normalmente cuando tú abres una posición externa y vienes a contratar, evalúas esa competitividad y evalúas qué tanto valor le va a generar a tu negocio o qué tanto valor va a añadir en general al negocio. Cuando tienes personal interno y eso no está claro a nivel de cómo desarrollas esas habilidades, al final es difícil darle ese valor o posicionarlo en el mismo valor del personal nuevo. Porque es muy normal que el personal que ya tiene tiempo trabajando contigo tienda a ser menos competitivo. Porque al final es como en todas las relaciones se deja, ¿no? O sea, se lo lleva el día a día y al final no entiende cómo está funcionando el mercado. Entonces creo que esa capacitación recurrente o esos programas de formación que podamos tener a nivel interno para tener personal que sea competitivo nos ayuda al final también a poder ir eliminando brechas o darle en positivo, ¿no? Y también creo que eso en positivo, creo que en negativo, también evaluar cuándo es el momento de hacer cambios de personal, Ujú. que creo que eso es, a ver, algo que no nos gusta hacer, pero es normal y es parte del negocio y es también evaluar en qué momento ya algún colaborador está estancado y es momento de hacer un cambio. Y ese cambio te permite también, pues hablamos siempre del tema de salario, pero también yo lo llevo a competitividad y a valores agregados, ¿no? Eh, para mí esa es la negociación primordial. Sí, y tienes que plantearte tú antes otro elemento que es básico también, qué otros valores distintos al salario tú incorporas en la negociación, que te permita, por un lado, eh, valorar todo el conjunto de costos que eso genera, que son independientes o que son adicionales al salario, pero por otro lado te ayuda a mantener un clima que sea Claro. beneficioso y que la gente también valore para permanecer en la empresa. Total. Y eso es importantísimo. Yo creo que podemos tener otro episodio hablando de esto, porque el salario no es solamente el dinero. Ujú. Entonces, puede ser tiempo libre, puede ser seguros médicos privados, beneficios para el colaborador y su familia. Este, hay todo un mundo también de lo que son beneficios y esos beneficios ayudan efectivamente no solamente a la contratación, sino también al mantenimiento y al que las personas se sientan parte de la organización y sea ese plus también en correlación a otras organizaciones, ¿no? Y creo que ahí yo le sumo también un componente en el tema de negociación de beneficios y es siempre meter capacitación. Yo creo que el tema de capacitación y formación es algo que como empleadores a veces no lo vemos tan claro, pero le suma no solamente al colaborador, sino también a nosotros. Claro, Y cómo claro. constantemente maduramos de alguna forma el servicio que ofrece la organización y creo que es algo que no está tan intrínseco dentro de lo que uno como empleador debería asegurarse al colaborador, ¿no? Y es tener al personal mejor capacitado. Sí, pero es que además de eso, históricamente la academia es la que te capacitaba. Sí, Y tú llegabas con tus diplomas o tus credenciales o tus títulos, y esos son los que demostraban capacidad y capacitación. Hoy en día eso ya no es así. claro, O sea, hoy en día cada vez menos ese título tiene un valor. totalmente. Y entonces tienes que buscar maneras de Certificaciones, capacitaciones que además te mantengan al día. claro, Que es un poco vamos a ver, el gremio médico, por ejemplo, históricamente ha sido el que más ha estado en eso. Es decir, cómo logramos que una persona que estudia medicina esté al día con todos los adelantos médicos. Pero es que hoy en día todo es un adelanto, y todo, todos los días. y todos los días. Entonces, si no estás pensando en capacitar a tu personal, la, quien haga en la competencia esa capacitación va a generar una atracción interesante de nuevos valores. Claro, Entonces yo creo que el tema de la capacitación es algo fundamental. Y capacitación no en términos tradicionales, no, sino muchísimo en términos de actividad diaria, ¿no? total. Y yo con eso, yo tengo el último de mi parte y lo mencionaste al principio,
y es el conocimiento del mercado. Ujú. Y el conocimiento del mercado en todas las áreas de gerencia, no solamente en una dirección de recursos humanos, sino también una gerencia general, entender qué pasa con el mercado, qué pasa en el mundo, o sea, qué pasa a nivel profesional o sea, de profesiones u oficios, pero también a nivel de demanda y oferta. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el Sí, mercado? ¿Qué hay? ¿Cómo hay? ¿Y qué talento tengo que tener yo o qué capacidades tengo que tener yo para afrontarme a esa necesidad del mercado? ¿ok? Pero yo te llevaría, también con mi última reflexión, a que si tú no tienes como lógica el que tengas un cerramiento y cerrando la brecha digital, no generas la suficiente cercanía entre trabajadores para poder tener una empresa que todos juntos la vayan arriando o llevando, pues, ¿no? Si hay mucha brecha salarial, una brecha salarial muy alta, hay sectores que se empiezan a quedar y empiezan a no ver la empresa como algo propio. Entonces, por consiguiente, es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces está el tema de salarios como brecha salarial, el tema de la capacitación como un ingrediente adicional y el tema del mercado que tú planteas como un instrumento esencial, no solo para conocer los precios, sino también para conocer las tendencias. Y la oferta, Ujú. totalmente. Bueno, buenísimo, esa fue nuestra reflexión de hoy. No sé cuántos minutos nos tardamos en este nuevo formato, a ver. 21 minutos. Increíble. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos Y vemos nos en un estamos próximo viendo. episodio. Saludos.